Problema número 1 nos pide calcular la distancia que va a recorrer una pelota cuando es lanzada con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundos y una velocidad terminal de 40 metros sobre segundos. Entonces en el literal A nos va a pedir calcular cuál es esa distancia que recorre la pelota cuando alcanza la mitad de su velocidad terminal. Entonces haciendo un gráfico, la pelota tiene un movimiento hacia arriba y las fuerzas que van a actuar va a ser el peso y la fuerza de resistencia del aire. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces tenemos menos el peso y menos la fuerza de resistencia del aire, que va a ser igual a la masa, y la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces vamos a tener que menos masa gravedad más una constante K multiplicada por la velocidad al cuadrado va a ser igual a la masa, y hacemos esa relación para que nos quede una distancia multiplicada por un dB. Entonces, integrando ambas partes, nos va a quedar que menos la integral desde un punto inicial, porque parte desde 0, hasta la altura que necesitamos encontrar, de y sobre m. Y eso va a ser igual a la integral desde 30, que es la velocidad inicial, hasta la velocidad terminal, hasta la mitad de la velocidad terminal. Que va a ser un b por un dB sobre la masa de gravedad más la constante sobre la velocidad al cuadrado. Entonces, haciendo la técnica de integración, nos va a quedar que menos 2Ky sobre m va a ser igual al logaritmo de la masa de gravedad más la constante de velocidad al cuadrado, que va a ser integrada desde la velocidad terminal, la mitad de la velocidad terminal, hasta 30. Entonces, reemplazando los valores, en este caso K va a ser igual a la masa de gravedad sobre la velocidad terminal al cuadrado. Entonces, una vez que tengamos ya todos los valores para reemplazar, nos va a salir que la distancia que va a recorrer la pelota hasta alcanzar la mitad de su velocidad terminal va a ser igual a menos 18.21 metros. Ahora en el literal B nos va a pedir calcular la distancia que recorre la pelota cuando esta ya va de descenso y alcanza la mitad de su velocidad terminal. Entonces esta va a ser igual la sumatoria de fuerzas Y va a ser igual a la masa por la aceleración, y el peso menos la fuerza de resistencia va a ser igual a la masa por la derivada de la aceleración, que va a ser la derivada de la velocidad sobre dt. Entonces reemplazamos los valores. Entonces masa gravedad menos la constante de velocidad al cuadrado va a ser igual a la masa por la relación que hicimos en el literal anterior, para que nos quede que velocidad por un dB va sobre la masa gravedad menos la constante de velocidad al cuadrado. Asimismo determinamos los límites de integración, que va a ser de 0 hasta el y que queremos encontrar, y la velocidad terminal en el punto máximo, la velocidad inicial en el punto máximo va a ser 0, y queremos conocer cuál va a ser en su velocidad terminal la mitad. Entonces, integrando, nos va a quedar que y va a ser igual a menos velocidad terminal al cuadrado sobre 2 gravedad por el límite de 3/4 velocidad terminal al cuadrado sobre velocidad terminal al cuadrado, que se van a simplificar, y finalmente nos va a quedar que la distancia que va a recorrer la pelota en su descenso hasta alcanzar la mitad de su velocidad terminal va a ser menos 23.5 metros. El problema es el número 2, el cual nos dice que va a haber un plano inclinado que se está moviendo con una aceleración de 2 metros sobre segundos, va a haber una masa de 5 kilogramos que se encuentra en reposo. Los datos que nos dan para esto es que tenemos que aceleración de 2 metros, la masa es 5 kilogramos y el ángulo que tenemos de inclinación es 30 grados, para lo cual tenemos que hacer una gama de cuerpo libre. En este punto se va a alojar la masa de 5 kilogramos. Como si pueden ver, la aceleración va a ir para acá al costado, se va a dividir al cuarto componente, 30 grados que tocan las X, y la otra, que es el peso, va a tener el ángulo aquí, que va a ser la compensabilidad el peso en dos componentes, WX y WY, la del peso. Bueno, para realizar este ejercicio tenemos que analizarlo en dos partes. Primero, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Tenemos la tensión, como podemos ver aquí, la tensión va a ser positiva y el trabajo del peso en X va a ser negativo, va a ser igual a la masa por la aceleración. Reemplazamos los datos y podemos obtener que la tensión es 33.16 newtons. Ahorita para la sumatoria de fuerzas en Y tenemos que es igual a la masa por la aceleración. En este es los mismos datos, solamente que aquí vamos a tomar en cuenta la normal, que va a ser la fuerza que ejerce el bloque sobre el plano. Va a ser igual a menos W coseno del ángulo, porque el peso está hacia abajo.
y va a ser igual a la masa por la aceleración por el seno del ángulo. Aquí solamente cogemos y reemplazamos los datos y nos va a dar que la fuerza que ejerce el plano es el 37.44 newtons. También nos pide sacar qué pasaría si ahora el plano está en reposo. Si el plano está en reposo, lo único que tenemos que hacer la parte de aquí, tenemos que marcarle el 0 porque no va a haber movimiento. Entonces ponemos que nuestra sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0, nuestra sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Y como la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0, aquí la tensión la despejamos el WX, la despejamos al otro lado y nos va a quedar la tensión va a ser igual a 24.5 newtons. Y la sumatoria de fuerzas en Y nos da que lo mismo acá, esto de aquí va a ser 0 y despejamos la N. Y nos va a dar que va a ser 42.43 newtons. Ahora, para sacar el porcentaje de error de esto, lo que debemos hacer es poner la tensión que nos salió al principio cuando estaba en movimiento menos la tensión cuando está en reposo sobre la tensión en reposo, y todo esto lo multiplicamos por 100 para que nos dé un porcentaje del 35.3%. Lo mismo va a suceder con la fuerza que ejerce el bloque sobre el plano. Ponemos la que nos da en movimiento, que va a ser 27.44, menos la que está en reposo sobre la que está en reposo por 100, que nos da un porcentaje de error de 11.8%. Buenas tardes, yo soy Felica Zambrano, pertenezco al grupo número 10. Me tocó elaborar el ejercicio número 3, que dice: dos bloques de masa de 4 kilogramos y 8 kilogramos están conectados por un cordel, como se muestra aquí en la figura, y bajan resbalando por un plano inclinado a 30 grados. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque de 4 kilogramos, como lo podemos ver aquí, es de 0.25, y el coeficiente de fricción cinética de la masa de 8 kilogramos es de 0.35. Ya nos pide calcular la aceleración del bloque y nos pide calcular las tensiones. Ya. Entonces, como sabemos, en dinámica se elaboran diagramas de cuerpo libres para poder sacar las fuerzas de una manera más fácil. Entonces, elaboramos un diagrama de cuerpo libre para el bloque de masa de 4 kilogramos y elaboramos un diagrama de cuerpo libre para el bloque de 8 kilogramos. Entonces, tenemos las normales, o sea, las fuerzas externas que actúan sobre las cajas. La normal, el peso, sacamos el componente por el ángulo, tenemos la tensión, la fricción y procedemos a elaborar. Entonces, sabemos que las sumatorias de fuerzas, hacemos las sumatorias de fuerzas en X para la masa 2, para el bloque de la masa 2 y para el bloque de la masa 1. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder despejar las tensiones para luego igualarlas y poder sacar la aceleración. Sabemos que este es un sistema y entonces por lo tanto se mueven juntos y tienen una misma aceleración. Ok, entonces tenemos que, por despeje, tenemos que la tensión, bueno, va a favor de, por ejemplo, que acá va a favor del movimiento porque se está moviendo para acá, como dice aquí, la aceleración. Entonces se va con el signo positivo, la componente de X también con el signo positivo y así sucesivamente. Entonces procedemos a igualar las tensiones, tenemos que, bueno, ya igualadas las tensiones, podemos elaborar todo el proceso algebraico y matemático, por lo tanto tenemos que... La aceleración es igual a todos los datos que nos dan el ejercicio, que nos da coeficiente de fricción, nos da masa, nos da el ángulo. Sabemos que trabajamos con la gravedad de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y bueno, entonces procedemos a tener la ecuación, igual despejamos la aceleración y la aceleración nos da como resultado 0.21 metros sobre segundos al cuadrado, sabiendo que esta misma aceleración es para los dos bloques ya que es un solo sistema. Teniendo esta aceleración, con cualquiera de las dos ecuaciones procedemos a reemplazarla para poder sacar la tensión. Entonces sacamos en este caso con esta fórmula de aquí, y tenemos que la tensión es igual, bueno, a la masa 2 multiplicado por la aceleración menos el peso 2 en el componente X, más el coeficiente de fricción 2. Entonces procedemos a reemplazar los datos que ya nos han dado, una vez con la aceleración del sistema que está aquí, que es 2.21 metros sobre segundos al cuadrado, y tenemos que la tensión es 2.24 newtons. Muchas gracias. Bueno, profesor, este es el problema número 4 del trabajo autónomo número 2. Nos indica que hay un bloque pequeño de masa M atado a un hilo, el cual pasa por un agujero que ata a otro de masa M mayúscula. Nos dice que se va a poner una fuerza, una velocidad aquí en el bloque de masa M pequeña, el cual va a dar un movimiento
circular. Lo que queremos saber cuál es la rapidez que necesita para el bloque grande quede inmóvil una vez que se suelte. Para sacar esta ecuación, primero tenemos que sacar el diagrama cuerpo libre de cada cuerpo. Entonces, para el primer diagrama de masa M tenemos que solo hay el peso, W y la tensión por arriba, y para el de acá sabemos que aquí hay una tensión y un radio, entonces la sumatoria de fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta porque se va a mover en movimiento circular. La única fuerza que actúa es la tensión va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre R. Entonces tenemos nuestras funciones. Vamos a saber cómo es un hilo todo a ambos cuerpos, van a ser iguales, tensión igual a tensión. La masa grande por la gravedad es igual a la masa pequeña por la velocidad al cuadrado sobre R. Y despejamos nuestra velocidad, que nos va a dar la raíz de m mayúscula por la gravedad por radio sobre m minúscula.